son los representantes del cosmos. Un ejemplo de que pueden hacer los átomos de hidrógeno si se les da 13.800 millones de años de evolución cósmica. Somos una especie muy interesante, la verdad. Nosotros usamos la ciencia como un intento de comprender y obtener como una imagen fiable o realista del universo y, muy importante también, nuestro lugar en él, acompañándonos en este proceso los unos a los otros para soportar la vastedad del cosmos. Bienvenidos sean todos a esta segunda edición de Valencia Cero Podcast. Y empezamos fuerte, ¿no? Empezamos fuerte con las citas existencialistas de Carl Sagan. Para quienes nos ven por primera vez, esto es Valencia Cero Podcast. Es la continuación de un proyecto iniciado por la Junta Directiva del capítulo ICESI de la American Chemical Society en 2025. Y este empezó como un fanzine un fanzine que se centraba también en mostrar los logros del capítulo como una bitácora del mismo, acompañado de entrevistas o temas de interés con invitados especiales y entretenimiento con las bondades y desventajas del mundo físico. Ahora traemos también entretenimiento, contenido de calidad para ustedes estudiantes de química y también el público general, con invitados de calidad y memes químicos, que esos estarán al final. La edición pasada nos acompañó el profesor Giovanni Rojas, nos dio una charla muy interesante dándonos su punto de vista desde el lado de la pedagogía y pues como no cae menos, hoy tenemos un invitado muy especial, ¿no, Jason? Sí, el día de hoy nos encontramos acompañándonos los unos a los otros con el profesor Alejandro Guerrero Caicedo. Es profesor, doctor en ciencias químicas y también experto en astroquímica. Profe, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, hola chicos. Para todas las personas que nos van a ver en el futuro, pues muy agradecido que me hayan invitado para tener esta charla, pues interesante seguramente. Sí, profe. ¿Te parece si nos cuentas un poquito de tu trayectoria, tus estudios, qué haces? Vale, pues yo, pues un poco conectado también con lo de la cuestión de astroquímica que han mencionado. Yo soy astrónomo aficionado desde que tenía 16 años, pero ya digámoslo así, en la parte formal, yo hice mi pregrado universitario en la Universidad del Valle, en química. Antes había hecho también un pregrado en tecnología química, me enamoré pues de la química completamente, particularmente de la química orgánica. Sí. Allí hice mi tesis, una tesis pues en investigación en metodología sintética, síntesis orgánica. Hice un doctorado, continué por esa misma línea y pues hace unos 5 años me desjuicié de la química orgánica. La astronomía me hizo un llamado, la astroquímica me hizo un llamado muy especial y pues he estado muy juicioso en ese llamado últimamente. Sí. Ajá. Sí, ha sido evidente, profe. Tú en charlas anteriores y eventos anteriores también, como en la charla de química prebiótica, nos contabas que también tienes 2 semilleros. Uno de ellos es el semillero Astroluca. Sí, durante la pandemia, que digámoslo así, fue cuando recibí el llamado de la astroquímica, pues digámoslo así que con otro colega que es biólogo, experto en evolución, el doctor Jonathan Pellegrin, que está aquí en la ciudad de Cali también, pues decidimos, somos buenos amigos y decidimos, bueno, ¿qué vamos a investigar juntos? Pues en lo que encontramos que podíamos converger era precisamente en la astronomía, particularmente la astroquímica y la astrobiología. Entonces allí nació la idea de hacer un primer llamado a través de un semillero de investigación en astroquímica y astrobiología, y es pues desde el cual hemos liderado un poco estas investigaciones y las cosas que hemos hecho en esos campos. Ya tiene tiempo, ¿no? Sí, lo que sucede es que no creas que es que ha hecho muchísimas cosas, ¿no? No, comenzó muy lento, pero digámoslo así que en los últimos 2 años se ha acelerado su proceso, precisamente porque la astroquímica en Colombia
creería yo que hace unos 2 años, 3 años, ha empezado un proceso de aceleración, Sí, por fortuna. sí, Ujú. muy bien. ¿Pero por qué crees que está pasando eso? Eso está pasando porque, bueno, yo debo ser modesto, pero digámoslo así que yo mismo en algún momento, hace 3 años, me dije, ¿por qué no convocamos, no busco a las personas que están hablando de estos tópicos en el país? Y entonces me puse a buscar en redes sociales, en YouTube, a ver quién había dictado conferencias de estos tópicos. Y ahí me di cuenta de una estudiante de la Universidad Nacional que dictó una conferencia sobre nucleosíntesis estelar. Y entonces le escribí un correo electrónico: Eva, mira, yo hablo sobre esto, ¿será que nos podemos reunir? Una videollamada, nos conocimos. Ay, yo conocí a una profesora, a la doctora Heidi Kitian Lara, que estuvo hace un mes aquí en las instalaciones de su universidad también. Entonces nos conocimos con Heidi. Heidi es una química que hizo un doctorado en astronomía y ahora hace investigación en astroquímica. Entonces allí nació el primer simposio colombiano de astroquímica, que lo hicimos el año pasado, y entonces ahí nos dimos cuenta que ya habían semillas de investigación en el campo. Y bueno, ya ahora nos conocemos todos los que hacemos investigación en Colombia, y entonces la idea es pues unirnos. Entonces por eso digo yo que ha empezado a acelerarse todos esos procesos de encontrarnos en espacios académicos, pues ha hecho que pensemos también en un futuro. Qué genial, qué genial. O sea, en Colombia, a pesar como de la, no sé, la investigación, digamos, el bajo recurso que puede haber para la investigación, el desarrollo de la ciencia, aún así había bastante gente que le apuntaba mucho y le apuntaba con calidad a astroquímica, astrobiología, y por fin ya hay conexiones que les han permitido acelerar todo. Claro, lo que sucede es que, y esto es un llamado para ustedes que, digámoslo así, vienen atrás cronológicamente, es muy importante que logremos consolidar uniones de investigación. Las redes académicas son muy importantes. Los Y entonces, contactos. claro, digámoslo que todo estaba muy atomizado. Entonces, la astroquímica tiene una particularidad, y es que la parte de la simulación molecular, pues la hacen químicos teóricos, Sí. ¿cierto? Físicos moleculares. Entonces, digámoslo así que en física molecular habían personas, en química teórica hay personas que tenían esas ganas de trabajar en este tipo de campos, y ya habían empezado a establecer contactos con investigadores colombianos en el exterior. Pero desde la ciencia química todavía es donde necesitamos continuar con ese llamado. Es decir, los físicos seguramente sienten más fácil el llamado, pero yo me digo, ¿cómo los químicos no vamos a sentir fácilmente el llamado si pues la astroquímica es el estudio de la química en el universo? Sí. Y pues nosotros, más que otras personas, podríamos hacer un aporte muy importante. Totalmente. Totalmente, sí. Es de las ramas también de las que me interesa, me ir agarrando un poquito por ahí. Y en astrobiología, pues también nos hemos dado cuenta que también sucedió una cosa muy importante, muchachos, y es que la formación académica es muy importante que acompañe a la iniciativa, a las ganas que uno tiene. A mí me preguntan, ¿y usted cómo se hizo astroquímico? Pues estudiando, llevo 5 años estudiando, no hay nada en español, leyendo con los diálogos. El año pasado tuve la oportunidad de estar en el Reino Unido, en Hungría, en unas pasantías de investigación. Entonces hay que tener una formación en el campo, y eso es otra de las cosas que queremos empezar a hacer también pues en el país. Yo creo que ahí va una de nuestras preguntas iniciales de la entrevista, y es Sí. como tal, ¿qué es lo que te gusta de ser químico, barra científico, barra astroquímico, porque Sí, son muchas divulgador. cosas? Y pues, ¿qué es lo que te inspiró en general a estudiar ciencias, podría decir en general? Desde esos 16 años. Pues miren, yo, para ser cierto, yo recuerdo que en mi niñez fui una persona que siempre me gustaba preguntarme
por qué sucedían las cosas y los fenómenos que me rodeaban. Entonces, ¿por qué salta la rana? ¿Por qué llueve hoy y no mañana? Bueno, cualquier cantidad de cosas que uno cuando es niño se pregunta. Entonces, tuve la buena iniciativa por parte de mis padres de que ellos me llevaron a conocer los museos que habían en la ciudad y este tipo de cosas. Y entonces la ciencia empezó, digámoslo así, a encontrar algo dentro de mí que me motivaba. Yo andaba después con el libro de la aritmética y el álgebra de Baldor para todo lado. Me gustaba mucho, y ya mis profesores, particularmente en el bachillerato, pues empezaron a ver en mí pues que tenía, digámoslo así, facilidades para las ciencias naturales, y entonces empezaron a fomentar en mí, a darme algo que es muy importante, yo creo, y es que cuando nosotros veamos que hay una persona que puede tener capacidad de liderazgo en algo, pues hay que darle esa oportunidad, como por ejemplo ustedes, que en estos momentos tienen esa capacidad de liderazgo. Seguramente en unos años los veré en otros recintos y en otras cosas. Seguramente nos encontraremos ya siendo ustedes investigadores muy reconocidos, ¿cierto? O protagonistas en lo que les gusta. Y así fue. Entonces, aquí la Escuela de Astronomía de Cali, que es una entidad que lleva 30 años, el próximo año, no, en el 2027 cumplimos 30 años de hacer divulgación. Cuando yo entré, pues encontré todo ese entorno en el cual las personas se hacían las preguntas que yo me hacía. ¿Por qué están los planetas allí? Entonces ahí se discutían las teorías del conocimiento, no especulaciones, sino las teorías del conocimiento. Recuerdo que en ese momento, hace 22 años, la teoría de la relatividad de Einstein era muy importante conocer. Sí. Pero a la química llegué por un evento contingente desafortunado. Hay frustraciones en la vida que lo llevan a tomar un camino inesperado. Yo quería supuestamente estudiar medicina y había entrado quizá por cliché en ese mundo y todo lo relacionado, y resulta que en el ICFES me fue mal. Y yo sí no perseveré como la muchacha que salió en estos días en las noticias, que ella lo volvió a presentar 3 veces, y estudió, y ella sí quería estudiar medicina. A mí, pues yo estaba muy frustrado, lloraba mucho porque pensaba que me iba a quedar sin hacer una universidad. Y entonces mi hermano ya estaba en la Universidad del Valle y me dijo, no, pues usted es bueno para las ciencias naturales, vaya y busque una carrera donde le exija mucho en ciencias naturales, y usted después va y presenta su IFES. Pues resulta que esa fue tecnología química. Ahí entré ese programa, y yo cuando empecé esas clases del modelo atómico moderno, para mí fueron reveladoras. O sea, esa conexión entre la física y la química, y que el efecto fotoeléctrico, yo eso nunca lo había visto ni discutido. Y entonces yo después en la Escuela de Astronomía llegué a hablar de todas esas cosas. Me pusieron a dar charlas, como yo hablo mucho, entonces me pusieron, no, pues venga, y entonces hable de esas cosas que he aprendido. Y ahí terminé en la química, y en la astroquímica, pues porque pues tenía la cuestión de la astronomía, y leí, como les conté a ustedes en conferencias anteriores, en el año 2016 el premio Nobel de Química Georges Olah de los carbocationes publicó un paper donde hablaba de la química de los hidrocarburos en el medio interestelar. Y entonces ahí yo sentí un llamado. Yo dije, ¿cómo así? Si yo soy químico orgánico, me encanta la química orgánica, y ¿cómo así que hay toda esta química orgánica en el universo? Y entonces yo dije, no, aquí algo me he perdido. Esto no lo había leído antes. Entonces me puse a leer el paper, y entonces así fue, y empecé a descubrir cosas. Y yo dije, no, apenas terminé mi doctorado, que fue 3 años después, lo primero que voy a hacer es ponerme a leer todo lo que pueda de astroquímica. Y entonces ahí he terminado metido en la astroquímica. O sea, que tu doctorado en ciencias químicas fue en química orgánica. En química orgánica. Yo
hice mi doctorado bajo la dirección de la doctora Luz Marina Jaramillo, que es una de las grandes químicas orgánicas, fue profesora del profesor Giovanni. Seguramente si ustedes le preguntan le hablarán. Y de muchos más. Y de muchos más, porque Inception la ahí. profesora Luz Marina Jaramillo trabajó 53 años enseñando química orgánica en la Universidad del Valle. Y pues fue una líder muy importante que desafortunadamente el año pasado pues ya falleció, y ya sus moléculas harán parte de otros seres vivos, como digo yo. Estarán acá seguramente. Exactamente. Ujú. No, increíble, profe. Pero o sea, dentro de todos estos estudios, desde tu acercamiento a las ciencias, tu participación en la escuela de astronomía, el doctorado, todo lo que ha tenido que ver con tus estudios en química, ¿qué es lo que más te ha sorprendido durante todos esos años? Que digas como un dato revelador o algo de cómo se enseña, algo que te quede grabado en la cabeza hasta el día de hoy. No, pues para mí la química fue un pregrado maravilloso, porque me permitió a mí empezar a entender las leyes de la naturaleza. ¿Sí me entiendes? Entonces, o sea, como que lo que yo allí cuando era niño, yo decía, yo quiero saber el por qué esto, por qué lo otro, porque entonces como que la química, porque requiere física, requiere matemáticas, y obviamente está conectada muchísimo con la biología, porque pues los seres vivos somos entidades físico-químicas andantes, como les digo yo a mis estudiantes. Entonces, pues como que hoy en día poder decir, si la muerte me llega en estos momentos, poder haber cumplido ese sueño de comprender un poco más por qué estamos aquí. ¿Y cómo? Y cómo sucedió todo eso. Entonces, para mí eso es una cuestión valiosísima. Ahí yo me di cuenta, en todas esas reflexiones, que yo no iba a irme por el campo de la química aplicado, sino que a mí me gustaba la química era como ciencia natural. Y como ciencia natural, entonces te permite la comprensión de la naturaleza. Hace ese aporte importante a la comprensión de la naturaleza, porque pues evidentemente todos los que nos formamos en química, pues en algún momento podemos tomar el camino aplicado, sí, digámoslo así, e irnos a trabajar en una industria o en una cuestión de este tipo. Y ahora, en medio de todas esas habladurías, un día una profesora en décimo me dijo, bueno, Alejandro, nosotros como que notamos que usted, los estudiantes como que le tienen respeto, ¿usted por qué no se va y les enseña matemáticas, les da un refuerzo, y eso se los valemos a ellos como parte de su recuperación? Ahí fue cuando yo di mi primera clase a los 16 años. Tenía que irles a hablar a los papás de mis compañeros, a decirles qué podía suceder allí, pues junto con el profesor. Por eso terminé en la docencia. Cuando era químico, pues tuve que tomar la decisión de si continuar con la industria, con la docencia o con la investigación. Entonces ahí vi que para hacer un doctorado podía haber una parcería entre la docencia y la investigación, y entonces pues ahí todavía aún más, porque otra de las cosas que más disfruto es la enseñanza de la química. La divulgación también científica. Y además la divulgación científica también. Yo, donde me digan que hay que ir a hablar algo de ciencia, allí sacamos el tiempo, porque no es fácil, y más por ejemplo en nuestra ciudad. En nuestra ciudad nos damos cuenta que todavía frente a las otras ciudades del país, pues necesitamos hacer un proceso de transformación científica. Y eso lo logramos como, pues, no solamente reclamando, sino también si uno tiene la posibilidad de hacer una acción, pues ve y hazla, Alejandro, que es ir a hablar de ciencia. Sin palabras, profe. Sí, la verdad. Es muy inspirador todo el trayecto que nos compartes. Y es como también darse cuenta de que también con estudio, dedicación y con pasión, que es también lo muy evidente entre todos nosotros, también que nos dedicamos a química,
se puede llegar a plantear objetivos, a tener logros y a llegar más lejos de lo que uno cree, la verdad. Entonces, sí, claro, sí. Muy, Yo muy, muy valioso. cuando era adolescente o incluso cuando tenía la edad de ustedes, nunca me imaginé yo que fuera a hacer un doctorado. Aún más en ese momento. Hoy en día ustedes ya escuchan más de doctorados. Sí. En mi momento, pues digámoslo así, que sí, ya todos los profesores de la Universidad del Valle eran doctores, así como les sucedió a ustedes que la mayoría de sus profesores tienen una formación de alta calidad, porque en eso hemos avanzado mucho en nuestro país, pero yo tampoco me lo imaginaba que fuera a hacer un doctorado, ni que era eso, en ese momento ni sabía que era ser doctor, que esa es otra cuestión pues que también uno tiene que reflexionar. Pero para ti eso fue como inmediato, en el mismo pregrado dijiste, voy a ser doctor, o fue... Sí, porque yo le dije a la doctora Luz Marina que yo quería continuar trabajando en investigación. Y empecé a testear cómo eran los procesos de admisión en la Universidad Nacional Autónoma de México. Porque el inglés, para mí hablar y escuchar el inglés no me es fácil. Yo soy caleño 100% y me encanta la salsa, la música en español. Entonces yo no escucho nada de música en inglés. Entonces mi oído y mi habla son muy deficientes en inglés. Entonces yo dije, no, pues me voy para la UNAM, que es una universidad muy buena, y además había recibido se había recibido en unidad un profesor que trabajaba en metodología sintética, que me pareció fantástico, que además conocía a la profesora, y cuando yo le digo, profe, es que estoy pensando, no, Alejandro, ¿usted por qué se ve y por qué no pensó en mí? Y yo no sé qué, aquí podemos continuar con la investigación. Yo le dije, bueno, pues yo la verdad quisiera hacer mi doctorado en Colombia. Entonces, bueno, se dio la oportunidad y continué. Fue muy difícil porque concientizarse de lo que es hacer un doctorado no es tan sencillo. Las personas creen que hacer un doctorado es seguir estudiando más. Y no, cuando se defiende una tesis doctoral hay que defender una idea original, hay que contribuir algo al conocimiento. Por lo tanto, tú llevas esa carga completamente durante todo tu estudio, que lo que tú estás haciendo debe hacer un aporte nuevo al conocimiento no colombiano, al conocimiento. General, sí, entonces, claro, que pues, se puede publicar no necesariamente en una revista como Nature, se podrá publicar en otra revista, pero que tú estés convencido de ello y que tengas el soporte para decir, sí, esto es original. Entonces sí fue de inmediato que continuó. Increíble. Mucho nivel. Sí. Pero como es el tema de la divulgación, o sea, quizás hay muchas cosas que dentro de la propia investigación y la contribución que se da en la academia no llegan a todo el público. Digamos, es muy difícil, es como el papel de la divulgación. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Yo digo que en la divulgación hace parte de una de las palabras que mencionó ahora Jason, que es la pasión. Digámoslo así, que yo de hecho les cuento, estuve en un colegio religioso y los sacerdotes de aquel colegio me decían que veían en mí un don de gentes, que lo podía explotar para hacer labor con la iglesia. Pero pues por eventos contingentes en ese momento terminé en un colegio como Santa Librada, que aquí en la ciudad de Cali, que nada tiene que ver con religión. Por el contrario, ahí exploté otra de mis grandes pasiones, que es la historia. A mí me encanta la historia. Entonces pues Santa Librada, un colegio que fue fundado por el general Santander hace pues 200 años. Entonces también llevé como esa carga emocional de la historia del colegio, de lo que ha representado. Y entonces, pues sí, es querer transmitir las ideas con todas las personas, que a ti te importen las otras personas. Eso no es tan sencillo encontrarlo en la sociedad. O sea, y más en esta sociedad exitista e individualista. Entonces
tú vas a ser exitoso, tus logros son, y entonces empezamos a caer en un individualismo y no nos hablan es de que el éxito lo podemos llevar a cabo en conjunto. Sí. ¿Sí? Entonces, yo creo que cuando a uno le duele la sociedad en la que vive, pues uno quiere hacer un aporte significativo y no es fácil que que todos los científicos transmitan, además que aterricen, Claro. porque eso de llegar y pensar, bueno, ¿y yo cómo le voy a explicar a estas personas este tipo de cosas? Sí, Pues es muy difícil. Es muy difícil, entonces Sí. ahí hay que hacer un proceso, pero yo digo que la divulgación científica, la Escuela de Astronomía nació como una entidad de divulgación científica, entonces allí también yo tuve como ese alimento de que esas personas ahí están preocupadas para que en Cali las personas conocieran de cuestiones astronómicas. Entonces a mí esa preocupación pues en las ciencias naturales quedó y también las personas con las que uno se rodea. Uno de mis grandes amigos, que es el profesor Jonathan Pellegrín, es otra de las personas que él, la paleontología, paleontólogos en Cali habrá uno y es él, y entonces donde lo llamen, él acaba de estar en el Colegio Alemán de Cali donde hicieron un evento y allá fue a hablar de paleontología, él siendo una persona que publica artículos como que la primera vez el terror del norte de Sudamérica y entonces y les hablar a las personas y eso genera sentido de pertenencia, o sea que usted como colombiano ya uy mira y estos científicos haciendo estas cosas, este aporte tan significativo, entonces vale la pena que mis hijos si en algún momento sienten un llamado por las ciencias naturales, pues eso es algo que va a ser importante para ellos y para nuestra sociedad. Y ahí también se le empieza a dar la importancia desde un punto de vista como político también, que bueno, tenemos estas mentes, tenemos estos proyectos, tenemos potencial de enriquecer nuestra cultura, nuestro territorio con todo lo que tenemos acá y lo que podemos traer de otros lados, pues metámosle plata. Eso es lo que hace falta también. Exactamente, claro, y buscar algo que, por ejemplo, su universidad ha sabido hacer muy bien, y es el diálogo con la empresa privada. La empresa privada es fundamental en la sociedad, en nuestra sociedad actual es así, este es el sistema económico en el que estamos y ellos son parte importante y la empresa privada, pues hay muchos ejemplos como esta universidad, repito, donde con sus aportes significativos pues hace un aporte valioso para la ciencia, pues aquí mismo hay programas de ciencias naturales que ustedes mismos están cursando. Sí. Hablando de empresas privadas, tenemos un caso, uno de los temas de interés de la edición, de esta segunda edición de Valencia Cero, que son los PFAs. Entonces, pues, nuestra idea era hablar un poco sobre los PFAs. Quizás como desde el grado de contaminación que han causado, toda la peligrosidad y la regulación que se ha hablado en los últimos años. No sé, quizás como eres también químico orgánico, pues que nos des una perspectiva ya más enfocada para tener como un tema más enfocado, quizás dar un vistazo ético, no sé cómo. Sí, miren, lo que sucede es que la química tiene un problema. ¿En qué sentido? En que nosotros estudiamos la transformación de la materia, podemos crear moléculas, ¿cierto? Los que queramos, simulamos y después hacemos los experimentos, o hacemos los experimentos y después simulamos. Pero definitivamente nosotros tenemos que ser conscientes como químicos, y eso debería estar presente en la formación de los estudiantes de química, y es el impacto que puede tener la química como contaminante en la sociedad en la que está. ¿Sí me entiendes? Entonces, desde el punto de vista ético, pues eso tiene que estar mencionado allí. O sea, tú tienes que tener reflexiones profundas cuando vas a trabajar en una investigación, ¿cierto? Yo mismo, cuando uno escribe proyectos de investigación, pues ahora mismo le exigen a uno el componente ambiental. Sí. Y entonces uno dice, bueno, por ejemplo, en el caso de la metodología síntesis en química orgánica, trabajamos en microescala y hay que tratar de que las cosas se hagan en pequeña escala
para que no se generen Claro, contaminantes. y ponemos en orgánica y mucho solvente, Ay, en muchos Todo desecho. pues ustedes mismos aquí, por estar hablando conmigo, a lo mejor se van a contaminar porque yo debo ser una entidad contaminada. Ya, porque yo estuve metido 10 años en un laboratorio de orgánica, trabajando con piridina, trabajando con disolventes orgánicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, del cuidado de la salud de uno como químico, de eso tiene que ser uno muy consciente, porque uno tiene ese espíritu aventurero de científico, no, yo me le mido a todo, yo voy a montar esa reacción, Sí, yo, a ver pero qué huele. claro, pero entonces la conciencia ambiental, y ahora que hago mucha investigación con el doctor Pellegrín, que él lidera, su grupo de investigación tiene líneas en la parte ambiental, pues es muy importante, es decir, la ciencia, los avances científicos siempre deben estar analizados con una responsabilidad ética de los impactos que pueda tener en la sociedad y en nuestro planeta. Si vemos todo este entorno como algo que se interrelaciona, que se interconecta, lo que hablaban en su momento de la hipótesis esta de que todo está interconectado, ¿cierto? Porque pues efectivamente pues las moléculas todas se transforman aquí, nosotros en todo lo que hacemos, entonces pues con mayor razón nosotros no podemos olvidarnos de con quién estamos conviviendo, de cuál es nuestro entorno, porque finalmente pues nosotros nos alimentamos de ese entorno en muchos sentidos, sí. Y entonces pues obviamente después nos destruiremos, terminaremos destruidos. Entonces eso, digámoslo así, es una cuestión general que puede ser aplicado a cualquier pregunta, sí, que tú hagas, sea de los compuestos que has mencionado ahora o de cualquier otro tipo de compuesto. Entonces tratar de eliminar eso debe ser siempre analizado y discutido. Claro, también está como una de las problemáticas de buscar alternativas, porque por lo menos estos compuestos están en todo. En todo, la sangre, eso es curioso, que ya la contaminación es tan grave que mucha gente lo tiene en la sangre. Sí. O sea, no hay persona, sí, que no lo tenga. Bueno, yo no sé si se los mencioné, pero yo dije, si un extraterrestre nos ve en algún momento o ve los residuos, pongámonos dentro de 6.400 millones de años, explota la gigante roja, sí, bueno, el sol, muere, aquí van a quedar restos de microplásticos. Allí, cuando vayan, los plásticos, claro, son los que gobernaron. Cuando vayan y detecten, cuando vayan y ve, y esas moléculas no están en otra parte del universo, allí los microplásticos van a ser un biomarcador de este sistema planetario. Así es. Qué loco ser recordado así como civilización. Bueno, pues entre otras cosas de esas moléculas, bueno, yo lo digo pues por también generar reflexión en, sí, las conferencias, claro, como para que pensemos en ese tipo de cosas, porque es muy difícil sacar a la sociedad de este tipo de cosas, pero si no le explicamos, y nosotros, yo les digo a mis estudiantes de medicina, si ustedes van a ser médicos y no se sientan con el paciente y le explican un poco más de por qué este fármaco se debe tomar, sino que llega y le dice, no, es que lo tiene que tomar porque sí. Piensen cuando su papá le decía, porque sí, y usted decía, pero ¿por qué no me explica? Ajá, y a veces ni siquiera lo termina haciendo. Sí. Y eso es lo que les faltó a DuPont, a la DuPont, empresa, sí, inicial, que empezó con la fabricación de estos polímeros, que eran como súper antiadherentes y tal, la propiedad genial. Así como el boom de los plásticos, y luego no se podían degradar. Es que no era tanto, lo que yo estoy leyendo es que no era tanto el teflón, sino sí, eran como los ácidos asociados que usaban para la síntesis. Para la síntesis. Entonces muchos de esos ácidos terminaban en ecosistemas acuáticos, lo tomaban las vacas y las vacas terminaban muriendo. Ese fue uno de los casos el más famoso. Y luego se dieron cuenta de que ese tipo de compuestos están en la sangre de todos y que son precursores de muchos tipos de cáncer. Entonces ahí viene como el problema. Claro, el declive dentro de 20 años, o sea, sus hijos probablemente, ¿cierto? Porque yo ya no voy a tener hijos, pero por ejemplo, si ustedes deciden tener hijos, quién sabe
sus hijos en qué momento muy rápidamente les pueda llegar un cáncer, más fácil, ¿cierto? Bueno, aunque también está la otra parte, pues que la parte del diagnóstico genético y todo eso, pero eso son cuestiones todavía muy costosas, ¿cierto? Sí. Pero miren ustedes que allí la química es muy protagonista y los químicos pues sí, hemos contaminado muchísimo el planeta, muchos avances han contaminado el planeta por esa falta de conciencia ambiental. Total. Es algo que yo estoy viendo mucho en los cursos, de que actualmente el componente ético es muy importante tanto para explicar al propio químico en el pregrado, es esencial. Porque si nosotros no entendemos qué es lo que hacemos, cuál es nuestro rol en la sociedad y cómo podemos llegar a afectarlo, pues no estamos haciendo nada. Claro, la ética debe ser un curso obligatorio en la formación de cualquier profesional, la ética, porque es la que te lleva a pensar casos donde tú tienes que tomar decisiones. Y entonces, ¿qué es lo que vas a poner por encima en el momento de tomar esa decisión? No vamos a ver un curso de moral, pues porque la moral sí es algo que está asociado a las creencias de cada persona, y entonces pues habrá decisiones que las tomarán las personas bajo una moral, por ejemplo, en términos generales diríamos aquí, una moral cristiana, por ejemplo, que domina mucho nuestra sociedad. Pero la ética sí es otra situación. Claro, es duro y muy necesario, la verdad. Aquí haciendo parkour entre temas, yo planteábamos uno, era la limitante, tanto tecnológica como cognitiva, en la investigación. Digámoslo como un poco más aterrizado, ¿por qué necesitamos construir un colisionador de hadrones más largo? O sea, ¿para qué? O sea, en la investigación, digamos, como de química aplicada, digamos, física, hay algo que sigue faltando, o digamos, más cosas que nos permitan unificar una teoría del todo, o explicar la gravedad desde un punto cuántico, si es posible. Pero ¿hasta qué punto va a llegar, digamos, la capacidad humana, del cerebro humano, de tener esta imagen fiel del universo? ¿Y con qué tecnologías? ¿Con qué? Lo que sucede es que, chicos, la ciencia no pretende llevar a la verdad de las cosas. Sí. La ciencia pretende explicar, y lo que sucede es que esas explicaciones pueden estar en diferentes grados. Entonces hablamos de hipótesis, ¿cierto? De leyes y después de teorías, ¿cierto? Sin embargo, las teorías, las personas creen, todavía uno habla en la calle, escucha, no, que es que la teoría de que tal cosa, no, eso pues para los científicos eso no es una teoría, Claro. eso es una idea o una especulación, ni siquiera alcanza el grado de hipótesis, ¿cierto? No. Entonces, teniendo en cuenta eso, las teorías pues no están completas. Es decir, para los datos que recolectamos, aparentemente las grandes teorías de la naturaleza permiten explicar la mayoría de los datos que tenemos. Pero no todo. Pero tú construyes un telescopio como el James Webb y nos emocionamos mucho porque el telescopio pues y resulta que el telescopio va y toma, hace arroja unos resultados científicos que empiezan a no encajar en la teoría. No queda loco. Claro, entonces empieza a decir, bueno, no, entonces la teoría habrá que hacerle algún ajuste. Una excepción. No tanto, bueno, habrá que a lo mejor tumbar un pedazo y reconstruir otro, ¿sí? Por ejemplo, el modelo cosmológico, como lo aceptamos hoy en día, pues yo vislumbro que con todo lo del James Webb, pues pareciera que va a cambiar el modelo cosmológico. Sí. Y entonces eso va a cambiar muchísimas cosas. Si la constante de Hubble cambiará un mundo de cosas, todo. De constantes, mejor dicho, se nos desbarajusta todo. Y entonces tendremos que empezar. Ahora, eso no quiere decir que todo lo que hayamos hecho anteriormente está malo o no sirve para nada. No tanto que esté malo, sino que no vaya a ser, que sea inservible. Nosotros no podemos decir hoy en día que lo que hizo Newton sea inservible, para nada, ¿cierto? Entonces lo mismo va a suceder. A lo mejor
a ustedes les va a tocar al final de sus tiempos un modelo cosmológico diferente. Y van a decir, ay, ¿te acuerdas cuando un día con Alejandro estábamos hablando del modelo cosmológico actual? Cuando yo doy mis clases de astroquímica hablo del modelo cosmológico y la constante de Hubble, porque eso determina la densidad bariónica en el universo y bueno, diferentes cosas, el grado de choque de las moléculas, muchas cosas intervienen allí. Si el modelo cambia, pues bueno, los científicos somos recursivos y nos tendremos que empezar a adaptar al modelo nuevo y otras cosas surgirán. Muy interesantes será. Habrá trabajito para investigar. La ciencia siempre va a requerir, si hay alguien aquí que quiera hacer ciencia y crea que es que ya todo está hecho en la ciencia, para nada. Todo está por desarrollarse, por descubrirse, y hay muchos retos, muchísimos retos tecnológicos que tenemos que surtir. Tú ahora decías del reto tecnológico. Cuando estuve en octubre con el doctor Cernicharo, que es uno de los científicos que ha descubierto la mitad de las moléculas que hay en el medio interestelar, yo como a mí me gusta la historia, le dije, profesor, ¿y cómo comenzó eso? No, pues por eventos contingentes, ¿no? A mí me resultó que me va a ir para París y después me devolví acá y me pusieron a manejar el radiotelescopio y entonces yo me puse en esa... Y él, para llegar al nivel de descubrir a 105 moléculas, le tocó a España armar un gran proyecto para construir un radiotelescopio que fuera mucho más sensible, porque resulta que en el medio interestelar hay moléculas que abundan mucho. Y entonces cuando tú ves los espectros, pues los espectros del metanol contaminan ese espectro grandísimo. Entonces tú tienes que tener una capacidad de abrir ese espectro y ver por ahí a un ruido que antes era un ruido y tú lo ves allí, lo pescas. Entonces hay que tener la sensibilidad, todo el tratamiento estadístico, la matemática es fundamental, el modelaje matemático es fundamental, y lo digo yo que no sé nada de eso, pero sé que debe ser así, y entonces empezar a sacar de ese ruido, como dices tú, las moléculas, porque claro, el metanol pues nos va a enmugrar todo. Eso es como cuando aquí los que hacemos síntesis orgánica pues tenemos un espectro de resonancia magnética nuclear y hay un contaminante que nos da una señal gigante, y lo de nosotros está por ahí metido y toca pues hacer con 3 lupas ahí, empezar o a derivatizar, cambiar la molécula para ver cómo se puede hacer. Entonces imagínense los retos tecnológicos. O sea, él le tocó armar un equipo de ingenieros, de químicos, de físicos moleculares, para hoy en día, pronto a su jubilación, decir de la mitad, del total de las moléculas que hay hoy, 2025 descubiertas, la mitad han sido con ese radiotelescopio que se hizo allí. ¡Qué logro! Y además competirle a la ciencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que también es fuerte y que también tiene su proyecto igual. Eso es una competencia. ¿Cómo es que es el proyecto Gohan con el proyecto Quijote? Son los dos proyectos que compiten en la detección de moléculas en el medio interestelar. Y eso es parte de los grandes retos que podemos seguir cumpliendo como nuevas generaciones de químicos y científicos en general. Profe, como cierre, ahora sí, cerrando, tenemos una edición de entretenimiento de memes químicos. Los hemos intentado orientar a tu énfasis. Ay, yo ya me imagino con que me van a... Yo ya los he visto en redes sociales. Son la mayoría. Entonces, a ver. Empecemos. Acá empezamos. Espero que los entendamos. Los vamos a ver por acá en la pantalla. Sí, por acá. El primero. Este es un poco alejado de... Bueno, ese es de la ecuación de... Digamos, eso yo lo me dio mucha risa. Yo no lo entiendo, me lo tendrán que explicar. Bueno, vamos con el siguiente. Está muy chistoso. Vamos a ver acá. Ahí. No, ustedes me están diciendo que me traen, yo pensé que me iban a traer de química orgánica. No, son los siguientes, son los siguientes. Bueno, ese sí está muy bueno, entendible, sí. Esta que está... Sí, acá está. Sí, ese también, sí. Claro, sí, ese es que está muy de moda, De pues moda. y el exoplaneta K218 que está pues... Ahí vamos con... que se me pasó. Vamos con
con el cuarto. Eso es muy bueno, por Dios. Sí, eso es buenísimo. Y creo que Está bueno, este creo que ya es el último. Ese es el último. Sí. Ese es triste. Ah, no, acá hay otro. Hay otro. Uy, eso es horrible. Bueno, pues, No, hay uno que a mí siempre siempre que lo veo me causa gracia y es el que ponen como está cortejándose pues la pareja, ¿cierto? Y entonces pues él es astrónomo, pues, ¿cierto? Y entonces ella o él, bueno, dependiendo, lo quiere conquistar, pues, y entonces le haces una pregunta astrobiológica. Perdón, astrobiológica, no, astrológica. Astrológica, entonces, ¿sí? Como que, ay, no, él está ahí babeando ya por ella, cuando ella llega con la pregunta de que, ay, entonces, ¿cómo nos irá a ir si tú eres Tauro y yo soy No. Entonces, uy, no, sí, no, menos mal que a mí no me pasó eso. Menos mal que a mí no me pasó eso. Sí. Otra cosa para cerrar, la idea es intentar hacer una pregunta, todos los podcasts dirigida hacia los participantes que vamos a traer, y pues la pregunta que hicimos la vez pasada está relacionada sobre alguna experiencia rara que hayas tenido en tus estudios, algo curioso, chistoso que te haya pasado, o quizás dentro de la investigación o del doctorado, en cualquier parte de la vida académica. Chistoso. Una anécdota. ¿Alguna anécdota? No, pues, a ver, sino que a veces me falla mucho la memoria, ya es tanta piridina, tanto exano en la cabeza. No sé, pues mi vida en el laboratorio fue muy chévere, no sé. Creo que voy a tener que quedar debiendo la anécdota chistosa porque no. Yo creo que el hecho de tener tanta piridina también, tanto hexano en el cuerpo. Sí, no Sí, sé, no. Eso es curioso. Sí, no sé, algo. No. No, de alegría sí, pues. Bueno, profe, está bien. No recuerdo así. Una anécdota. No, bueno, sí, ya recuerdo llegó, una, ya. sí, no, ya ahora sí la recuerdo. Y es que cuando yo fui a Estados Unidos a hacer la pasantía de mi doctorado, la hipótesis que teníamos planteada era que los compuestos que habíamos obtenido, con elevar un poco la temperatura, iban a generar la ruptura homolítica del enlace carbono-oxígeno. Okay. Sí. Sí, carbono-oxígeno, sí. Ya no se me ha olvidado. Carbono-oxígeno. Entonces resulta que el técnico que manejaba el EPR, que es una resonancia magnética, pero de electrones, ¿cierto? Entonces uno puede ver cuando el electrón está desapareado. Entonces, claro, yo metía al equipo una molécula neutra y él tenía una sonda de temperatura, entonces empezábamos, y entonces las primeras pruebas y nada, no, y la profesora María Alejandro, ya hay señal, el profesor Echegoyen, hay señal. No. Pues cuando llegó el día de que, bueno, montamos, Sohan se llamaba el técnico, él es de Sri Lanka y hablaba pues un lenguaje pues de estos de allá de esa zona de la India, era una cosa que cuando él ya lo llamaba a su esposa, o sea, conmigo hablaba en inglés y nos entendíamos muy bien pues porque él hablaba un inglés pues pausadito y entonces yo estaba chévere, hablaba con Sohan y todo el cosa, cuando llamaba las pruebas, entonces cuando resulta que estábamos allí tomando el espectro ese día y cuando apareció esa bendita señal por primera vez, no, yo brincaba y Sohan, ay, ¿qué es lo que? ¿Pero por qué tanta cosa? Y entonces yo, Sohan, pero si esa es la hipótesis, estamos validando la hipótesis de mi tesis doctoral, ¿cómo no voy a brincar de alegría? Pero entonces, claro, él estaba como que, ay, ¿qué le habrá pasado, Alejandro? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Te ha dado dio algo? algo.
Tienes que tomarte un medicamento o algo. Y yo, no, tranquilo, no, es la emoción. Creo que ese concuerda con la pregunta. ¿Está de acorde o no está de acorde? Sí, está acorde. Sí, ese. No, bacanísimo, profe. Bueno, profe, muchas gracias por tanto, por todo lo que nos comentaste, por aceptar la invitación nuevamente y esperemos vernos en próximas ediciones o en próximos proyectos. Vale, no, pues yo muy agradecido, los felicito por su liderazgo. Este tipo de liderazgos necesita la sociedad y particularmente en este caso su sociedad estudiantil. Me alegra mucho que ustedes lo asuman, que inviertan, porque siempre que uno tiene liderazgos tiene que invertir tiempo adicional al que uno está. Yo fui representante estudiantil ante el comité de posgrado, por ejemplo, y entonces tenía que gastar tiempo en ese tipo de cosas. Entonces lo que ustedes requieran, con tal de que yo tenga el tiempo, lo agendamos. Estoy dispuesto a regresar a estas instalaciones y a compartir con ustedes. Felicitaciones a la Universidad ICESI y a su programa de química, de biología, bueno, de todas las ciencias naturales que tienen aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, nos veremos en próximas ediciones con más invitados, incluso más talla, no sé, de pronto llegan a dar la talla. Y próximo semestre, próximas ediciones. Estaremos buscando hacer actividades el próximo semestre, les cuales estaremos informando. Se vienen grandes cosas. Se vienen grandes cosas y además, ya así como algo, para las personas que están en el capítulo ACS acá dentro de la universidad, pues están abiertas las convocatorias para que puedan entrar a los comités. Y también estamos buscando para el puesto de tesorería. Entonces cualquier cosa nos pueden escribir a nosotros dos, a Jason o a mi persona. Ya nos pueden ir comunicando lo que necesitan. Sí, hay trabajito. Hay trabajo para hacer. y plata para contar. Y plata para contar. Bueno. Chao. Listo. Quedó. A ver, Se lo puedo viene usar porque si no...